Gracias, Steve, también por la invitación. La verdad que ya con ganas de escucharme después de esa presentación, digo, no sé, digo, espero no desilusionarlos Está bien, porque está bien. las expectativas quedaron súper altas y creo que es lo peor que te pueden hacer de entrada, yo creo que... Pero no, la verdad que muy contento de reflexionar un ratito con ustedes. Yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos cambiantes, tiempos de mucha incertidumbre, donde la verdad es que creo que tenemos más preguntas que respuestas, pero sí es verdad que si las miramos entre todos, igual podemos sacar alguna conclusión interesante. Así que a eso los invito. Yo les voy a compartir algunas ideas. Los invito a viajar un rato, a salirnos, a mirar desde otro ángulo. A veces ustedes son una organización grande, tienen una comunidad de alumnos, de profesores que son grandes, y estamos metidos en mil cosas, estamos corriendo a unos ritmos increíbles, adaptándonos, y creo que viene bien un momento para mirar, para subirnos a una burbuja, para viajar. Así que esa es la invitación, y me parece fantástico lo de los micrófonos abiertos y que después tengamos un ratito para conversar. Así que si les parece bien, les comparto presentación y, y luego comentamos un poquito. Muchas gracias, Felipe. Quedamos expectantes a qué nos tienes que contar y obviamente nuevamente la invitación es a que sea un espacio de compartir, de micrófono abierto. No nos gusta mucho este tema de los seminarios cerrados, ¿cierto? Aquí hay una interacción. Todos somos seres humanos y tenemos que interactuar. Así que vamos con todo. Bueno, y aprovecho de agradecer a Karen, que la veo por ahí, que ayudó a que esta instancia fuera posible, que trabaja con nosotros en el Instituto de Liderazgo y también en su consultora Mandala. Así que gracias, Karen, también por ayudarnos en este Sí, encuentro. sí, hemos estado en contacto directo con ella. Así que muchas gracias, Karen. Ahí vemos que se está uniendo. Y, y bueno, les voy a hablar de liderazgo colaborativo, pero en tiempos de pandemia, porque quiero empezar desde esta frase de Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial se reúne en Davos, donde van los principales líderes del mundo, los principales presidentes, los grandes inversionistas, cuando se juntan, ven la perspectiva de la economía global. Este año lo hicieron en febrero, en Davos, de forma virtual por primera vez. La segunda versión era en agosto, se suspendió producto de la pandemia. Pero hay una frase que me parece que dice bastante de lo que estamos viviendo, y él dice: muchos de nosotros estamos pensando en cuándo volverán las cosas a la normalidad. La respuesta corta es nunca. La pandemia del coronavirus marcó un punto de inflexión fundamental en nuestra trayectoria global. Muchos expertos hablan de un antes del coronavirus y un después del coronavirus. Y creo que de cierta manera existen momentos de inflexión. Y me puse a mirar un poco en la historia y decir, a veces hay momentos donde todo parece que va tranquilo y el mundo gira y el mundo te pone en una dirección nueva, en una dirección inesperada. Esta foto que ven aquí es París en la Belle Époque. La Belle Époque es la época bella, era luego recordada como una época que nunca volvió. Habían terminado las guerras prusianas, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Se pensaba que el mundo iba a vivir en paz. El Moulin Rouge estaba lleno, la ópera, las mujeres vistiendo un corsé, como pueden ver ahí en la izquierda, yendo a la ópera, en Austria, en Europa en su pleno esplendor. Sin embargo, sabemos lo que vino después: dos guerras mundiales y una guerra fría. Pero de repente el mundo giró de manera inesperada. Yo pensaba, imagínate que naciste 100 años antes. Yo hubiera nacido en 1876. ¿En qué año hubieras nacido tú? No sé, por ahí, pero un poco más adelante, un poco más atrás. En 1921, yo me encontraría con una mujer como la de la derecha. ¿La conocen? ¿Alguno de ustedes conoce a la mujer de la derecha? Es Coco Chanel. Es Coco Chanel. Yo creo que muchos de ustedes han usado posiblemente un perfume de ella, pero miren la diferencia. O sea, ella es una mujer de posguerra en París, que quiere vestir a la mujer con pantalones para que se incorpore al mundo del trabajo. En Estados Unidos las mujeres bailan charleston, fuman en público. O sea, un giro totalmente disruptivo, ¿verdad? Me imagino que liderar en el mundo antes de la Primera Guerra Mundial y liderar en el mundo después de la Primera Guerra Mundial era totalmente diferente, ¿verdad? Y creo que a veces te toca, y te toca un giro así, y en esos giros hay que adaptarse. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí
usaron una máquina de escribir? Confiésenlo. Y ahora, a ver, los que no usaron la máquina de escribir nos están haciendo ver, pero muchos usamos una máquina de escribir. ¿Y quiénes de ustedes tienen un teléfono como este? Un Android, un iPhone, que ahí está con mis hijos, mis hijas. Pero... Todos, ¿verdad? Fíjense que entre una máquina de escribir y un iPhone o un Android hay el salto tecnológico más grande que una generación ha vivido. Y los saltos tecnológicos nunca vienen solos. Los saltos tecnológicos, como este salto que fue a través de una guerra, vienen acompañados de cambios sociales, culturales, de paradigma, de formas de hacer, de formas de relacionarnos, de formas de liderar. ¿Alguno de ustedes cree que, por ejemplo, la amistad o el amor es igual antes de WhatsApp que después de WhatsApp? O sea, no, ¿verdad? Es otro mundo. Entramos y nos formamos en un mundo con una estructura de pensamiento que parecía tener un corsé y hoy tenemos que bailar Charleston y fumar en público, en un entorno totalmente nuevo y totalmente diferente, y eso es normal que genere incertidumbre. Pasamos de el mundo de Pepsi, Coca-Cola, de Cindy Crawford, ¿verdad? Que ahí era la competencia de las colas, a del mundo de los Duke de Hazzard. Yo creo que si alguien recuerda esto, yo en mi infancia veía a los Duke de Hazzard, que era el mundo del petróleo, del automóvil, ¿verdad? Dominado básicamente por Estados Unidos como la primera potencia mundial, a este mundo. Este es el mundo de hoy, es un mundo bastante diferente, porque si ustedes miran a esa chica, posiblemente el scooter que tiene ahí no es de ella, sino que sea público, se almacena energía a través de baterías, posiblemente ella no quiere comprarse un auto y está preocupada del calentamiento global y del cuidado de los animales, ¿verdad? Es otro marco mental, es otra realidad, y eso tenemos que considerarlo, por supuesto, a la hora de liderar. Pasamos del mundo de ese Motorola, ¿verdad? De ese Nokia donde jugábamos al Snake, que nos permitía hacer algunas cosas muy básicas, a un mundo de un teléfono Huawei o Xiaomi, que no solo nos permite tener el mundo en el bolsillo, sino que además muestra la transformación en la geopolítica global, porque el teléfono de la izquierda, además de que hacía muy pocas cosas, era un teléfono americano en asociación con una compañía sueca. El de la derecha, el Xiaomi, es una compañía china. Y eso también habla de lo que está pasando. Y entonces me pregunto, y lo primero que me gustaría preguntarme con ustedes, ¿qué cambió? ¿Qué está haciendo que vivamos un mundo tan diferente al mundo de donde venimos? Creo que lo primero que hay que entender es que el siglo XX tuvo tres líneas de pensamiento que dominaron la sociedad: el nacionalsocialismo, que después de la Segunda Guerra Mundial se hundió definitivamente, el modelo socialista y el modelo liberal. Sin embargo, en 1989, con la caída del muro de Berlín, de la noche a la mañana se rinde, de cierta forma, uno de los modelos. Es como que Rocky ya no tiene vietnamitas o no tiene el ruso con quien pelear, o Rambo ya no tiene los vietnamitas, porque hasta el cine todo jugaba en esta lucha de socialismo y comunismo, y de repente de la noche a la mañana esto desaparece, y vemos imágenes como esta en Moscú con el primer McDonald's con una fila para comprarse un McDonald's. El hedonismo del consumo parece que ganó definitivamente la batalla, y durante los primeros años del siglo XXI parecía ser que había solo una potencia hegemónica a nivel mundial, que era Estados Unidos. Sin embargo, poco a poco el gigante empieza a despertar, el gigante dormido, China, que con unas reformas un poco curiosas se transforma, y miren lo que estoy diciendo, en la nueva capital mundial. Si ustedes ven el Foro Económico de Davos, el rey de la fiesta ya no fue Biden, fue Xi Jinping, porque aunque es verdad que en términos de producto Estados Unidos aún está un poco por encima de China, el crecimiento de China hace que en pocos años, y con la pandemia del COVID menos años aún, va a ser la primera potencia económica mundial. Y eso es un cambio increíble en las reglas del juego, porque los que estamos aquí somos occidentales desde que contamos los años. Nosotros somos atenienses, pensamos que somos chilenos, la verdad, chilenos, argentinos o peruanos, lo que sea, pero en realidad somos atenienses, porque toda nuestra cultura viene de una filosofía estoica, de los romanos, luego de Sevilla, luego de París, nuestra influencia, y finalmente después de las guerras de Estados Unidos. Tenemos una influencia muy occidental, y ya el hecho de que el mundo gira hacia Oriente es un cambio que de por sí es enorme, y esto producto de que China consigue crecer a unas tasas que las economías occidentales no lo consiguen. Las economías occidentales crecen
pero cuando crecen generan inflación, y al generar inflación los bancos centrales suben la tasa de interés, y lo que hace eso es que se enfríe nuevamente la economía, entonces crecen como en una especie de, de sube y baja. La economía china no. Dicho en simple, lo que dije es como si tú vas a una fiesta y cuando la fiesta se pone buena, el DJ baja la música y se tranquiliza. Y sube la música y viene el DJ y baja la música. La economía china crece y crece a un ritmo sostenido, a tasas por encima de los 2 dígitos incluso, porque muchas veces incluso ocultan parte de los datos del crecimiento que tienen, para no asustarnos de lo tanto que crecen, ¿verdad? Con una nueva ruta de la seda que se expande hacia Oriente. ¿Y cómo lo consiguen? Economistas dicen que es producto de que siempre hay tanta gente dispuesta a incorporarse a las ciudades y a las fábricas que no genera presiones salariales y por lo tanto no hay inflación. Al no haber inflación, no hay que subir las tasas de interés, nunca se enfría la economía. Pero bueno, ese es un debate un poco más complejo. Lo importante es que ellos crecen a tasas exponenciales mientras nosotros crecemos a tasas lineales. Así que ese es un gran cambio. Agréguenle a esto que estamos en un momento de transformación energética. La transformación energética, miren otra vez el pasado, pensemos lo que pasó con el petróleo, cómo cambió el mundo, cómo lo cambió la electricidad, cómo lo cambió el fuego. Cada vez que hay un cambio energético, cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestra forma de hacer. No sabemos cuál es el real alcance de los nuevos combustibles a través de, con el fin de los combustibles fósiles y el surgimiento, sobre todo de la energía solar fotovoltaica, que hace un gran cambio porque por primera vez nos desconecta de la red y tú vas a poder generar tu propia energía para almacenarla en tus baterías, vendérsela al vecino, y reinyectarla a la red o cargar tu impresora 3D para producir tus propios productos. Y eso también es una revolución que estamos aún por ver con un concepto que se llama la Smart Grid, que son las redes inteligentes de producción de energía. Agréguenle a esto que estamos a puertas de la entrada definitiva de la inteligencia artificial y la robótica en nuestras vidas. Estos días escuchamos hablar de fusiones por el 5G. El 5G no es nada más que una carretera de Internet mucho más ancha, pero que lo que permite es el Internet de las cosas, los algoritmos inteligentes, la Big Data, el Machine Learning, entrando definitivamente a nuestras vidas. Y alguien podría decir, ok, pero yo no voy a ser reemplazado por un robot. Posiblemente no sea por un robot, posiblemente sea por un algoritmo inteligente que entiende las funciones que hace un comité de crédito de un banco o que, por ejemplo, conduce un vehículo. Y usted dice, bueno, miren Madrid, o sea, no estoy hablando de Shanghái ni de Tokio, estoy hablando de Madrid, que está bastante cercano a nosotros. Hoy día en Madrid tú puedes pedir un vehículo que te viene a buscar sin conductor y te lleva a tu destino. Y eso no es el futuro, eso es ahora. Lo estamos ya viviendo. Y lo que sí sabemos es que lo que nosotros sabemos hoy, y esto en línea con lo que ustedes están haciendo de empleabilidad y de pensar en el futuro de sus estudiantes, lo que tenemos claro es que no sabemos cuáles van a ser los trabajos del futuro. Sabemos que muchas de las cosas que hacemos van a desaparecer, no sabemos si la tasa de reemplazo va a ser 1 a 1 o no, posiblemente sea menor, y eso abre muchos dilemas desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los sistemas de nuestra democracia, porque hoy día no son capaces de responder al mundo que estamos viviendo. Un mundo complejo, un mundo donde, por cierto, la población mundial está creciendo a ritmos altísimos. Estamos cerca de los 8.000 millones de personas a nivel mundial, con poblaciones que están creciendo a un ritmo de 2 a 1. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes miran esos datos que son de junio de este año, o sea, es decir, estos son datos de año en pandemia. Los nacimientos de este año son 58 millones de personas y las muertes de este año son solo 24 millones. Es decir, por cada 2 personas que nacen solo muere una. Quiere decir que somos muchos más, que vivimos más años y que problemas como las pensiones van a ser estructurales y problemas como el desempleo juvenil, que también tiene mucho que ver con lo que ustedes están conversando hoy, también lamentablemente va a ser un problema estructural en los próximos años en el mundo occidental. Y esto evidentemente hace que las clases medias alcen la voz frente a este modelo que, por cierto, ha concentrado muchísimo el capital y ha creado también grandes desigualdades, y vamos a ver una sociedad mucho más efervescente, porque lo que vivimos en Chile con el estallido social, por supuesto que fue algo muy particular, con razones muy locales, pero también es un fenómeno global, que lo vimos en el Capitolio el año pasado, que lo vimos en Colombia, que lo vimos en Barcelona con las protestas, que lo vimos en Kenia, que lo vimos en Irak, y que
Y por supuesto, un poco antes, como todo lo que sucede en el mundo, casi todo empieza en París, lo vimos con los chalecos amarillos, protestando de manera bien violenta en el metro de París, ¿verdad? En las estaciones. Así que este escenario, y fíjense todo lo que les he hablado hasta ahora, no tiene nada que ver con la pandemia, o sea, todo esto que les he dicho, que ya parece muchísimo y que es muchísimo, que son fuerzas que van a cambiar definitivamente el mundo, no tienen nada que ver con la pandemia. Agréguenle a todo esto que llegó un acelerador de los tiempos, que fue la pandemia del COVID, y que hizo que la brecha que existía entre el comportamiento humano y la tecnología se rompiera definitivamente, porque de la noche a la mañana nos vimos obligados a usar tecnologías que ya teníamos, que estaban ahí, pero que nos resistíamos a usar y que algunos adoptaban más fácilmente que otros. De la noche a la mañana, todos tuvimos que sacar el máximo potencial de nuestros teléfonos, de nuestros computadores, de Internet, de nuestras capacidades digitales. Y yo al menos, y creo que posiblemente algunos de ustedes también, tienen la sensación de que nos saltamos una década. No sé si ustedes tienen la sensación de que del 2019 nos saltamos como al 2031. Yo digo, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo el mundo puede ser tan diferente que el mundo que vivíamos hace 2 años atrás? Y esto nos ha llevado a esta sensación, no sé si ustedes la han tenido, como de estar corriendo. Y les cuento, les voy a contar un chiste, igual me la voy a jugar, decir, porque estaban dos amigos ahí bañándose en un río y de repente ven una osa y la osa, cuando están con cachorros, son más agresivos y la osa los ataca. Y entonces los amigos se ponen a correr así como desesperados, y de repente uno de los dos amigos se detiene y se empieza a abrochar las zapatillas. Se empieza a poner las zapatillas y y el otro amigo le dice, oye, pero ¿para qué te abrochas las zapatillas? Y dice, si por muy rápido que corras, el oso va a correr más rápido que tú. Y entonces le dice, no, es que yo no quiero correr más rápido que el oso, yo quiero correr más rápido que tú. Y bueno, y esa sensación de que tenemos que estar compitiendo para salvarnos, creo que no es el camino correcto, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos salir de la situación en la que estamos, pero de manera colaborativa. De los grandes desafíos de la humanidad siempre se ha salido colaborando y no solo. Y quiero, para que tengan un poco más de noción de lo que estamos viviendo, del tipo de empresas que nos vamos a encontrar, creo que miremos este informe del Fortune 500, que refleja las principales compañías, las que más venden en Estados Unidos. Miren, en 1989 eran Ford, General Motors, Exxon, Intel y General Electric. Todas son compañías, grandes empresas multinacionales con muchos trabajadores, verticales, jerárquicas, donde todas relacionadas con la producción, empresas que podían planificar su futuro, ¿verdad? Porque sabían cuántos vehículos se iban a consumir en 15 años más, bastaba ver la tasa de natalidad, el crecimiento del país. Miren el año 2020, miren las 5 empresas que más venden en Estados Unidos: Amazon, Apple, Google, Facebook y Microsoft. Solo Microsoft existía en 1989, pero no solo eso. Lo curioso, bueno, Apple en otra forma, en una forma muy, muy diferente, pero lo curioso no es eso, son compañías mucho más pequeñas, son compañías que no saben lo que van a vender en el futuro, porque Amazon no sabe si en 10 años más va a estar vendiendo como vende ahora o va a estar prestando otro tipo de servicios. Son compañías más complejas que donde no funcionan muchos de los sistemas de administración que nosotros pensamos para el mundo de 1989. Y entonces me pregunto, ¿en qué mundo estamos? ¿Qué mundo estamos viviendo? Estamos viviendo un mundo donde triunfa lo raro. Hay gente para todo, hay gente que le gustaría, por ejemplo, dormir en una cárcel. Este es un hotel, que es una cárcel donde tú pagas y tienes la sensación de dormir en una celda por una noche, y hay gente que le gusta eso. A mí no me gustaría tanto, la verdad. Preferiría esto, que es dormir dentro de una lata de cerveza, por ejemplo. Me parece un poco más interesante. O en una tubería, también podría ser. Esta definitivamente no me gusta. Hay gente para todo, o sea, hay gente que le gustaría dormir dentro de un ataúd. Yo, a mí no, eso no me gustaría probarlo, pero, pero hoy día Internet ha hecho que el mercado esté hipersegmentado y conectado en pequeñas tribus que se asocian, se conectan y que tienen sus propios valores, sus propias formas de ser, y que son sordos a toda la información que no está dirigida específicamente a ellos. Porque entre otras cosas hemos descubierto que somos más irracionales de lo que el modelo nos planteaba, no somos tan racionales tomando decisiones, por supuesto, para lo malo, y eso lo vemos en la era de la posverdad, en una era que estamos viviendo en donde no importa tanto el dato, sino que importa más bien cómo yo siento ese dato. Pero también somos más irracionales para lo bueno, porque nos hemos vuelto más altruistas, más colaborativos, más preocupados del bienestar
de los animales, de los niños, del planeta, y eso también tiene una parte buena. Entonces nos hemos vuelto irracionales para ambas cosas y por supuesto infieles por naturaleza. Yo creo que si hay algo que también ha mostrado las redes sociales y todo, es la infidelidad, pero no solo en las relaciones, que también hoy día duran poco, sino que también en relación a las marcas, en relación a los productos, en relación a las empresas. Hoy día puedes estar contento con tu compañía de teléfono, viene otro al lado y te ofrece una cosa distinta y te cambia. Antes nuestros papás posiblemente se compraban un Peugeot y seguían comprándose un Peugeot por siempre porque eran fieles a la marca. Eso hoy día simplemente no existe porque estamos en un mundo donde todo se puede copiar, y si no, miren esta versión de Harry Potter chino, por ejemplo, o incluso Mr. y Mrs. Smith, el cine se puede copiar, la Polystation que quiero comprarle a mis hijos, pero no, me dice que no, que quieren la original, o incluso una Torre Eiffel también la puedes copiar. Y en este mundo tienes que definitivamente ser algo, aunque seas el peor, como aquí esta gente que tiene miles de seguidores por ser la peor película y se juntan año a año para ver en qué se equivocan en esta película, cuáles son los fallos que cometen. Y en esto, de esta forma me pregunto, bueno, ¿qué implica liderarnos en tiempos de cambio? ¿Qué implica liderarnos en estos tiempos revueltos, donde hay revolución digital, desconcierto político, donde ya no funciona la publicidad y el control de masas, donde co-creamos contenidos? Nosotros venimos de una generación donde nos juntábamos a ver la telenovela y si tu polola veía otra telenovela era un drama porque te tenías que cambiar de familia prácticamente porque en una casa se veía una teleserie o la otra, ¿verdad? A un mundo donde los niños y los jóvenes se asumen como youtubers y como creadores de sus propios contenidos, donde aparecen para muchas organizaciones colaboración y competencia en las propias personas que colaboran entre ellos creando su propio servicio, y donde, por cierto, hay multiculturalidad permanente. En muchas organizaciones del siglo XXI las personas son más emocionales, trabajan desde distintos lugares, con distintas tecnologías, orquestando distintas generaciones, porque ya no hay 2 o 3 generaciones dentro de una organización, sino que hay 4, 5 o 6 formas diferentes de entender el mundo dentro de la propia organización y con personas viviendo desde diferentes momentos vitales. Y eso, por supuesto, que lo hace mucho más complejo y ha hecho que el modelo tradicional de liderazgo esté en una profunda crisis. Este modelo vertical, autoritario, donde un jefe da órdenes y los demás obedecen, está en una profunda crisis, y algunos de los síntomas son reuniones cargadas de silencio, cargadas de órdenes, de control, reuniones monopólicas, personas que no actúan desde su talento, sino que se despliegan simplemente desde el rol, desde lo que la institución le pide, dando lo mínimo para que el jefe no se apropie de la idea y, y tampoco como para que no le llamen la atención, con mucha desmotivación y con un entorno de desconfianza. Organizaciones que no se transforman en su estilo de liderazgo tienen estos síntomas y están en una profunda crisis. Por eso, también al mismo tiempo, surge una nueva mirada desde el punto de vista del liderazgo que tiene que ver con las redes relacionales, y aquí un concepto de José Cabrera que me parece muy interesante, que es la redarquía, que habla de organizaciones duales, donde por una parte existe planificación, presupuesto, organización y métricas, y en ese sentido la jerarquía lo hace bien, pero le agrega la redarquía, que es colaboración, autogestión, innovación y emergencia. Organizaciones duales que permiten movilizar a las personas y hacer que emerja palabras como esta: colaboración, autogestión, aprendizaje, libertad. De la jerarquía a la redarquía, de la competencia a la colaboración, de las tareas a las personas, de la dirección a la co-creación, del estilo centrado en el control al estilo centrado en las personas. De Harrison Ford, de un mundo lineal, a los Rolling Stones. Los invito a que saquen su Rolling Stone que tienen dentro, a que se atrevan a ser auténticos, a que se atrevan a ser ustedes, porque en el mundo en que estamos triunfa lo auténtico y lo verdadero. El que se atreve a ser tal cual es. China irrumpe, nuevo tipo de energía, inteligencia artificial, clases medias que alzan la voz y un COVID que acelera los tiempos. Todo eso nos crea un entorno, por supuesto, absolutamente incierto y cambiante hacia el futuro, que creo que ustedes de cierta forma ya lo sabían. Me pregunto entonces, bueno, y frente a todo esto, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos frente a este mundo incierto? Y yo, después de trabajar con muchas organizaciones y especialmente en pandemia me ha tocado estar muy activo
en distintos tipos de instituciones, creo que estamos cansados. Y creo que estamos cansados física, cognitiva y emocionalmente. Y en una montaña rusa de emociones, donde un día tenemos la esperanza de la vacuna, después aparece la variante no sé qué, otro día pensamos que el virus es estacional, que viene el verano, se acaba, resulta que no, y así las noticias nos tienen un día en una emoción, otro día en una emoción distinta, y en una especie de maratón que la verdad es que no sabemos cuándo termina. Recuerdo la primera maratón que corrí fue la maratón de Berlín, y siempre pensé que eran 42 kilómetros, hasta que llegué a la curva final y me di cuenta que la meta no estaba ahí. Y casi me muero, porque quedaban 200 metros, porque la maratón dura 42 kilómetros, 200 metros, pero esos 200 metros fueron, creo que peores que todos los anteriores, porque la incertidumbre era horrible de no saber cuándo termina esto. Y creo que de cierta forma estamos viviendo algo de eso, algo de esa incertidumbre, y donde, por cierto, muchas personas están haciendo un esfuerzo invisible. Hay muchos esfuerzos que son visibles, como puede ser el de los médicos, el de las enfermeras, el de los profesores, pero mucha gente tiene un esfuerzo, se ha visto obligada a teletrabajar, a tener que estar con su hijo y conciliar la familia de una manera diferente. La gente de la limpieza, que se ha visto cómo se ha redoblado su trabajo, y así mucha gente que tiene un esfuerzo invisible y un cansancio importante. Y en este tiempo, por supuesto, se ha desbalanceado parte de nuestro equilibrio. Eh, Todos tenemos un equilibrio entre familia, trabajo, amigos y salud, ¿verdad? Y hace algún tiempo alguien me preguntó, Felipe, puntúate de 1 a 10 ¿cómo estás? Y yo le dije, mira, en el trabajo bien, me llaman de muchos lugares, conferencias, asesorías, trabajo. Bueno, sí, estoy bien. Y en la familia me dijo, ¿tus hijos te ven siempre a la misma hora? Y dije, no, pues ya sabes, el trabajo, los viajes, ahí me pongo un 5. Y con los amigos, ¿cuándo fue la última vez que saludaste un cumpleaños que no fuera por Facebook? Uf, más o menos, me pongo un 5. Y la salud, bueno, comía mucho afuera, había subido de peso, no me cuidaba, un 5 también. Y me dijo, une los puntos. Empecé a unir los puntos. Y dije, oh, esto no tiene tan buena pinta, la verdad que me sale una cosa, digo, algún cambio tenemos que hacer, ¿verdad? Y creo que a veces nos pasa eso, y creo que de cierta forma la pandemia del COVID nos ha desbalanceado ese equilibrio que ojalá se parezca más a un volantín, a una cometa, que a un ataúd, ¿verdad? Porque si estás todo el día con los amigos, te sale el ataúd por allá, o todo el día con la familia por arriba, o todo el día en el gimnasio te sale por el otro lado. Pero, ¿quién de nosotros no ha visto alterado su balance de vida durante estos años? Y eso nos genera estrés, nos hace sentirnos así. Yo creo que nos hace sentir así como este niño en algún momento, y algunos de los síntomas que hemos visto son dolores de cabeza, tensión muscular, fatiga, cambios en el deseo sexual o en el estado de ánimo, cambios de ansiedad, inquietud, falta de motivación, irritabilidad, o en el comportamiento, comer de más, comer de menos. Esta ha sido más pandemia, ¿verdad? Ha sido una pandemia, pero bien pan, porque he visto todo tipo de panes, arrebatos de ira, más consumo de alcohol. Los que venden vino pensaban que decía, uy, van a cerrar los restaurantes, resulta que han vendido más vino que nunca, ¿verdad? Aislamiento social, y fíjense que esa es muy interesante porque no solo es consecuencia del estrés, sino que además es una causa de estrés, así que la gente que ha tenido que vivir la pandemia solo, obviamente tiene un doble trabajo. ¿Y cómo liderarme yo como persona en estos tiempos de cambio? ¿Cómo hacer frente? Lo importante es que si haces lo que hay que hacer, pasa lo que tiene que pasar. Es como si vas al gimnasio. Puedes estar bien, puedes mejorar la forma en que afrontas la pandemia. La pregunta es qué es lo que hay que hacer. Y lo primero es aprender a controlar tus pensamientos. Porque tus pensamientos afectan fuertemente tus emociones y tu comportamiento. Todos nosotros tenemos dentro de nosotros una especie de regla que nos permite medir lo bueno y lo malo, desde terrible hasta increíble, ¿verdad? A veces hay desgracia, y las desgracias no hay nada que hacer, son terribles, y como perder un ser querido, o muchas veces una enfermedad, algo que puede ser muy, muy difícil y es terrible. Pero creo que para aprender a controlar nuestros pensamientos, tenemos que aprender a distinguir cómo son realmente las cosas. Muchas veces pensamos que lo que nos sucede es terrible, es lo peor que nos podría suceder. Y el problema de eso es que no hay espacio para más. No hay nada peor que te pueda suceder, le suelo preguntar
a la gente con la que trabajo. Me dice, bueno, sí, podría haber algo peor. El problema de eso es que si categorizan las cosas como terribles, no hay espacio, pero si dice, ok, esto es malo, por ejemplo, me quedé solo, algo que causa mucho dolor a la gente, terminé con mi pareja, estoy solo, perfecto. Eso es malo o muy malo si quieres, pero entre muy malo y terrible hay un espacio y es de ahí donde tú te puedes hacer cargo, desde ahí puedes cambiar las cosas. Así que los invito a que usen parámetros objetivos para decidir si algo es bueno o malo. Y la pregunta es, ¿lo que te sucedió te va a impedir hacer cosas buenas para ti? ¿Te va a impedir hacer cosas buenas para los demás? Si la respuesta es no, creo que deberíamos repensarlo. Y por cierto, ajustar expectativas. No son tiempos para ponernos expectativas altas, son tiempos para ajustar y moderar, para estar más bien agradecidos, para olvidarnos del medio plazo, porque el medio plazo es traicionero. Si piensas que esto se termina en 6 meses y no se termina, te puedes venir abajo. Pero para lo que sí es tiempo, es para el largo plazo. Para pensarte debajo de un árbol en 10 años, ¿qué le vas a decir a tus hijos, a tus sobrinos, a la gente que quieres? ¿Quién fuiste en tiempos de pandemia? ¿Quién fuiste en momentos difíciles? Porque las personas, estoy convencido que somos extraordinarias. Mira alrededor tuyo, todo lo que hay lo hicimos nosotros. Toda la ciencia, la tecnología, la literatura, el arte, todo lo hemos hecho nosotros, pero a veces nos comportamos de forma mediocre, de forma mezquina. No entregamos todo lo que somos de verdad. Nos dejamos llevar por la burocracia, por el día a día, por la rutina. Y dicen por ahí que no se construyen buenos guerreros en tiempos de paz. Estos son tiempos de guerra. Así que son tiempos para que saques a relucir el guerrero o la guerrera que hay en ti. Y que elijas ser esa versión tuya, la mejor versión, que se preocupa por otro, como Roberto Benigni en La vida es bella, capaz de construirle a un niño un mundo maravilloso en una circunstancia externa extraordinariamente difícil, incluso capaz de amar como amaba a su princesa con el buongiorno principessa, soñato con te tutta la notte. Estos son tiempos de amor, son tiempos de desplegarte, son tiempos de volver al ser, a elegir quién quieres ser y hacerlo con locura. Porque aún en las peores circunstancias, como dice Viktor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido, puedes elegir con qué actitud enfrentarla. Esa es tu última libertad, esa es la que nadie te puede quitar. Con qué actitud enfrentas las dificultades que tienes por delante. Hace algún tiempo tuve un aterrizaje de emergencia en un vuelo entre Buenos Aires y Bogotá. Iba invitado por la Universidad de los Andes a dar una conferencia, por la Universidad de los Andes de Bogotá. Y me había preparado mucho para esa conferencia. Y a mitad de vuelo, el piloto anunció un aterrizaje de emergencia y terminamos en Santa Cruz de Bolivia. Y mientras, en esos 15 minutos en los que pude pensar en mi vida, ¿qué pasaría si ese es el último momento de mi vida, que por cierto lo pensé, me di cuenta, hice un cruel paralelismo, y es que si ese era el último día de mi vida, alguien revisaría qué es lo que hice con mi vida. Igual que en un avión, alguien revisa la caja negra, eso de ahí es una caja negra, aunque es naranja, me imagino que es negra después del accidente, pero buscan la caja negra y dicen qué es lo que habló el piloto con la tripulación, con la torre de control, la velocidad a la que iba y todo. Y creo que de cierta forma nosotros tenemos una caja negra dentro de nosotros que va dejando huella de todo lo que hacemos, de nuestra forma de hacer, de nuestra forma de actuar, de la gente a la que amamos, y vamos construyendo un legado, una huella sin darnos cuenta. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿qué huella quieres construir en los demás? Cada vez que no tengo tan claro si me gusta la huella que estoy dejando, creo que es el momento de tomar algunas decisiones. Y por supuesto, en estos tiempos son tiempos para cultivar la gratitud. De estar vivo, de tener un trabajo, de estar sano. ¿Quiénes de ustedes hubieran agradecido estas cosas hace 2 años? Creo que todos nosotros tenemos una versión gris de nosotros, una versión triste, amarga, que le quita energía a los demás, pero también tenemos una versión que contagia, que inyecta con su forma de ser, con su optimismo, con su mirada de la vida. Y la diferencia entre esas dos versiones nuestras, entre esas personas a las que te alegra ver y esas personas a las que prefieres seguir caminando y decir, bueno, ¿para qué tuve esta conversación? Mejor me la hubiera evitado porque salí peor de lo que entré. Creo que la diferencia entre esas dos personas está en la gratitud.
No puedes ser optimista si no agradeces lo que tienes. Así que los invito a que lo agradezcan todo. Y por último, a que nunca descuides la oportunidad que hay detrás de un lugar incómodo. Esa noche, nosotros no pudimos llegar a a Bogotá, donde iba a dar la conferencia. Llegamos a Santa Cruz de Bolivia, y mientras iba camino al hotel en un taxi, me pregunté, ¿y qué crees que hago acá? ¿Qué hago yo en Santa Cruz de Bolivia cuando debería estar llegando a Bogotá para dar una conferencia? Y creo que a veces la vida es así. A veces la vida se encarga de llevarte a lugares incómodos, a lugares en los que no te gustaría estar. Y eso en mi caso se llamó un aterrizaje de emergencia, pero en el tuyo se puede llamar una enfermedad, la pérdida de un ser querido, un problema en tu trabajo, una pandemia o cualquier circunstancia que te ponen problemas que no tienen solución. Porque la verdad es que algunos problemas en la vida no tienen solución, pero se aprende a vivir con ellos. Y hay que aprender a vivir, y hay que cambiar tu forma de pensar, y hay que cambiar tu forma de vivir. Y cuando haces eso, cuando eres capaz de aprender a vivir con una circunstancia incómoda, emerge una oportunidad. Y los mejores aprendizajes de la vida, las mejores lecciones, están justamente en esos lugares de los que te gustaría huir. Esa noche, yo obviamente no pude dar la conferencia, pero decidí escribir el primer post de mi blog, que tuvo más de 40.000 visitas, y que me permitió descubrir algo de mí que no conocía, que era la capacidad de volcar sobre el papel lo que tenía en el alma, de vomitar en palabras lo que sentía. Así que, ¿cuál es tu oportunidad detrás de la dificultad que tienes por delante? Y como decía mi querida amiga, mentora y maestra Maite, que la vida te desafíe es inevitable, que te derrote es opcional. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Felipe por esa tremenda, tremenda exposición. Bueno, imagino que a todos nos llegaron ahí los mensajes, me quedo con algunas palabras, con algunas, la zapatilla y el oso, por ejemplo, ¿ah? Ahí nos da mucho que pensar y también eso de entre lo malo y lo terrible hay un margen, ¿ah? Creo que es cosas que tenemos que reflexionar para cuando nos sentemos debajo de ese árbol, como tú decías, junto a nuestro hijo, nuestro nieto, veamos qué pasó en estos tiempos de pandemia. Así que agradecer. Bueno, vamos a generar en la instancia que les había prometido de micrófono abierto. Tenemos ya algunas consultas por el chat, pero voy a permitir si alguien quiere levantar la mano y hacer alguna reflexión o preguntar directamente a Felipe, las puertas de Zoom están abiertas, esto no es un seminario, sino que es un conversatorio, el poder dialogar, reflexionar al respecto. Así que simplemente pueden levantar la mano y hacer la consulta que ustedes estimen. Mientras voy a leer la pregunta que nos hace un asistente, Mary Hayes, dice, igual hay que vivir eso en equilibrio respecto a lo que mencionabas anteriormente. Hay personas que asumen demasiado las cargas de los demás y otros que se aprovechan de que los demás se preocupan de sus problemas. Como en el fondo absorben más que otros y esos otros se aprovechan. ¿O no? ¿Qué opinas? Es una buena pregunta. Yo creo que no podemos echarnos el mundo encima. Cuando nos echamos el mundo encima con sus problemas, nos aplasta. Si ustedes salen por la mañana y miran todos los problemas que hay alrededor, ustedes miran todos los problemas en la universidad, todos los problemas en el trabajo, todos los problemas sociales, todos los problemas de otras personas, y te los echas encima, te van a aplastar. Y eso no tiene sentido. Pero creo que hay una canción de los Beatles que me parece que Lennon y McCartney cuando componían en los estudios de Savile Row eran extraordinarios juntos. Y hay una parte de la canción Hey You que dice The movement you need is on your shoulders. El movimiento que necesitas está sobre tus hombros. Y creo que esa es la mejor frase de la canción porque creo que todos nos podemos abrumar con los problemas que hay alrededor, pero de lo que sí nos podemos hacer cargo es de todas las personas que están a nuestro alrededor.
No hacernos cargo de sus problemas, pero hacernos cargo de trasladarles nuestro optimismo, nuestra forma de ser, nuestra forma de mirar la vida. Y ahí sí podemos afectar el mundo. Podemos afectar el mundo de nuestra familia, el mundo de nuestros amigos, el mundo de la persona con la que nos vamos a trabajar, en un colectivo, o la persona de la limpieza que saludas cada día. Creo que una forma de pensar, más que hacernos cargo de los problemas del otro, es afectar con nuestra forma de ser a todas las personas con las que tenemos relaciones día a día. Eso sí creo que es nuestra responsabilidad. El resto no. O sea, cargar con otro te va a aplastar. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta. También tenemos otra consulta de eh, Jimena Llanes, que nos pregunta, ¿cómo se trabaja colaborativamente? Digo, ¿cuál es la diferencia para ti entre trabajar colaborativamente y trabajar en equipo? Buenísima pregunta también. Y fíjate que eh, José Cabrera está hablando de organizaciones duales, o sea, organizaciones jerárquicas que incorporan la red de relaciones. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo implementar eso en mi equipo? Y la verdad es que existe libertad porque la organización siempre te va a pedir el qué. Siempre te va a decir qué es lo que tienes que hacer, pero nunca te dice cómo lo tienes que hacer. Y el cómo se lo puedes dejar al equipo. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Compartiendo las decisiones. Confiando en que el equipo decide mejor que tú de manera individual. Y lo que les estoy diciendo es muy desafiante porque uno dice, no, pero ¿cómo? La responsabilidad es mía. Sí, la responsabilidad es tuya. Pero tienes que aprender a confiar en que si el equipo decide, va a decidir mejor que si lo hicieras tú solo. Y cuando realmente te atreves a soltar ese poder, la gente te lo devuelve. Te lo devuelve con compromiso, te lo devuelve con entrega, te lo devuelve. Pero tienes que ser capaz de respetarlo para incorporar jerarquía de una forma muy práctica en los equipos. Hay un libro que es muy bueno, que se los recomiendo de verdad, que se llama La Sociedad de la Nieve, de Pablo Bierzi. Y lo que hizo él es compañero de curso de los uruguayos que cayeron en la cordillera de los Andes. Y él entrevistó a muchos de los que estuvieron ahí con 40 años de perspectiva. Hay gente que ha dado conferencias de lo que ahí sucedió toda la vida y se ha ganado la plata y su vida con eso. O sea, ya saben, si alguno algún día no tiene trabajo, ya que esta es una feria de empleabilidad, bueno, pues se hace 3 PowerPoint y a dar conferencias, como lo hago yo y como lo hacemos mucho. O sea, se gana la vida, ¿verdad? Sí, se puede, pero fíjense que lo que dice Pablo Bierzi es que no salieron ahí por el liderazgo de nadie, ni por Nando que bajó, no hubo ninguna actitud tan heroica como se muestra muchas veces en las conferencias. Él dice que salieron de ahí porque fueron capaces de construir lo que él llama la sociedad de la nieve. Y la sociedad de la nieve es una sociedad con sus reglas, donde cada uno contribuía desde sus capacidades, donde algunos inventaban raquetas para caminar sobre la nieve, otros hacían el fuselaje del avión en un hospital de campaña, otros descongelaban, hacían maquinarias para descongelar la nieve y transformarla en agua, y otros, por cierto, hacían exploraciones para mapear y entender el territorio y buscar una salida. Así que creo que está muy sobrevaluado el liderazgo individual y muy subvaluado la inteligencia colectiva. Y el verdadero rol de un líder frente a problemas complejos como los que estamos viviendo, donde ninguno de nosotros conoce la salida. Es que yo confío en un líder si conoce la salida, si ya lo hizo. No, es que yo he pasado 10 pandemias, así que síganme. Pero es que no pasa, es que ninguno de nosotros conoce la salida. Si alguien no tiene la humildad de reconocer que no conoce la salida, creo que nos está engañando. Y la frase correcta es decir, ok, encontramos la salida todos juntos, aprendamos en el camino, nos vamos a equivocar, pero vamos a rectificar juntos, vamos a corregir. Y eso pasa para sacar adelante un modelo de negocio, o una familia, o cualquier situación, o cualquier equipo que tenga un desafío hoy por delante. Así que creo que simplemente eh, pensar en un modelo de liderazgo jerárquico, vertical y centrado en superhéroes es suicida en estos tiempos. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Bueno, Heriberto sí, bueno, ya hemos respondido esta pregunta, habla acerca de cuál sería la definición de liderazgo hoy en día. Creo que nos quedamos también con el concepto de inteligencia colectiva, que he tomado nota, apunte de eso muy importante, así que agradecemos. También Karen nos comparte las redes sociales de Felipe, y muy importante para que podamos seguir contactados con él. Ahí está su instituto también, el Instagram de su instituto, para que lo sigan. Jimena, ¿cierto? También
complementa ahí la respuesta. Confianza, entonces, sería una de las palabras clave. Soltar, poder, respeto. Gracias, Felipe. Karen también deja el libro, ¿cierto?, de la Sociedad de la Nieve, que también tomé nota respecto a ese proceso. Jimena, de las gracias. Inteligencia colectiva. Creo que ese concepto me gustó también, me gustó y voy a tomar nota. Mira, vamos a dejar el micrófono abierto porque tenemos a una persona ahí. Saludamos a Emanuel Valenzuela. Emanuel, espero pueda presentarse, de qué comuna, dónde nos llama y de qué carrera. Hola, hola Giovanni, hola Felipe, gracias por la presentación. Bueno, como reza acá el Zoom, mi nombre es Emanuel Valenzuela, trabajo actualmente en la universidad en el Centro de Acompañamiento del Estudiante. Te hablo desde acá, desde Arauco, de esta bella comuna. Arauco, bien. Mira Felipe, en realidad a mí me cuesta un poquito desligarme de lo que soy, como te partía diciendo, soy docente. Y a mí en realidad me genera, no sé si un poquito de ansiedad, pero la curiosidad ahí de nosotros como docentes muchas veces somos vistos como líderes, como modelos, como referentes, o a eso deberíamos aspirar, o eso es lo que espera cierta parte de la sociedad que seamos. Entonces, mi consulta va dirigida como, ¿cómo me integro yo a esta sociedad que es tan voluble, es tan volátil, es tan cambiante, pensando en mis estudiantes que hoy en día trabajan principalmente en redes sociales, TikTok, Instagram, 60 segundos, y la vida de ellos pasa en 60 segundos. Entonces, yo como docente me integro a ellos, con qué estrategias, con qué herramientas, y no espero que mis estudiantes se integren a mí en el Facebook, porque ya fue, ya pasó, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo nos integramos nosotros? Esa es la consulta. Y es una muy buena pregunta, Manuel. Yo soy profesor igual que tú y la comparto. Y creo que lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es la idea del superhéroe. O sea, de que yo tenía que ser como extraordinario y mostrar un montón de características personales. Y hay que cambiarlos por otras palabras que creo que conectan mucho más con las nuevas generaciones, que son humildad, coherencia. Coherencia. Qué difícil es ser coherente con lo que defiendo. O sea, y autenticidad. Y eso no tiene que ver con la generación. Podemos mirar varios ejemplos de personas coherentes, porque hoy la incoherencia sí que se paga muy cara, ¿verdad? O sea, creo que estamos cansados de que nos mientan, ¿no? Yo creo que todos estamos cansados de que nos mientan, de que nos vendan una cosa de que algo que no es, y creo que hoy día hay que atrever a mostrarse humano, hay que atrever a mostrarse que una persona que te equivocas, que, que muchas veces no sabes la solución a los problemas, incluso ni siquiera terminamos de entender los problemas, porque esa es la realidad que estamos viviendo. Y atreverte a hacer, yo creo que hoy día los jóvenes valoran mucho al que se atreve a ser tal cual es. Y no les muestra una careta, no les muestra una careta. Y todos tenemos algún talento, algo que nos distingue, y por supuesto que eso lo puedes compartir, lo puedes, algún conocimiento, pero solo va a ser posible desde esa nueva mirada. Esa es al menos la percepción que yo tengo en el día a día. Creo que esa mirada donde yo estoy un escalón más arriba que tuyo genera mucho rechazo y con mucho sentido además, porque hoy día el conocimiento no lo tengo yo, si está en la red, está disponible, como tú decías, incluso en cualquier red social hay contenido de mucha calidad disponible. O sea, vas a encontrar a alguien mejor que tú, seguro. Y si no, mire, siempre hay un chino que lo va a hacer un poco mejor, ¿verdad? Porque son tantos que casi por matemática va a haber alguien que lo hace mejor que tú. Pero lo que podemos hacer los profesores es un hub, es como un aeropuerto, un conector, un conector a esos lugares interesantes, un conector, pero para eso ese trabajo no es de arriba abajo, ese trabajo es horizontal. O sea, puede ser una vía, un camino para despertar intereses, un camino para mostrar ciertas fuentes interesantes. Creo que ese es el nuevo rol de un profesor. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por esa Muchas gracias. respuesta. Bueno, tenemos otro comentario acá en el chat de Ada Lizarrague, que nos pregunta respecto, bueno, en primer lugar, dar las gracias por la presentación, gracias Felipe por la generosidad de los saberes y todo el equipo organizador, muchas gracias. Y la consulta es, ¿qué opina de los profesores, los académicos que tengan formación de coach también?
Eh, Fíjate que yo creo que pasamos de un mundo técnico, donde tú en el siglo XX básicamente era un mundo de expertos y líderes superhéroes. John Kennedy, Mandela, Martin Luther King eran como dioses así, y el resto, y el otro mundo era de expertos. O sea, yo soy bueno en lo que técnicamente sé. Creo que hoy en día, y yo concuerdo de cierta forma con nada de que tú tienes que tener las dos habilidades. No quiero decir con esto que los problemas técnicos sean fáciles, hay problemas técnicos muy complejos en la ingeniería, en la matemática, en la medicina, en la arquitectura. Lo técnico es importante, no puedes ser un buen formador si no eres un buen técnico, no puedes ser un buen profesional si no tienes habilidades técnicas. No quiero quitarle ningún peso a las habilidades técnicas, porque si no eres un tonto motivado. ¿Han visto un tonto motivado? Eso es lo peor que se pueden encontrar en la vida. O sea, yo creo que lo primero hay que saber, y no le quiero quitar importancia a eso. Pero hoy día ya no basta. Para que la solución sea completa, los problemas tienen una dimensión humana. Y nosotros, como generación, lo digo, yo tengo 45 años, nosotros no fuimos formados en esas habilidades humanas. No nos enseñaron a que la gente no se sienta amenazada con las decisiones estratégicas que tomamos, no nos enseñaron a cohesionar un equipo, no nos enseñaron a manejar nuestras emociones y contagiarlas en los demás. Y eso hoy está bastante estudiado, es ciencia, no les estoy hablando de nada muy místico, les estoy hablando de neuroliderazgo, les estoy hablando de ciencias que han ido, donde hay mucha investigación, hay un mundo por descubrir, que sobre todo en el mundo de los negocios estuvimos como ciegos a toda esa parte humana. Así que yo creo que sí, que es fundamental aprender y que alguien que tiene buen conocimiento técnico, si adquiere habilidades humanas, es perfecto. Muchas gracias Felipe por esa respuesta. Sí, es importante, las habilidades humanas, de repente nos fijamos mucho en los papeles y poco en esta inteligencia colectiva, que me gustó ese concepto. Bueno, también tenemos otra persona que está levantando la mano, nuestro detector Steve Baeza, que tiene alguna consulta. Sí, muchas gracias, Giovanni. Disculpe que mi pantalla dice que el ancho de banda de mi red acá es muy bajo, por consiguiente, encender la cámara parece que no va a funcionar bien. Pero más que eso, bueno, felicitarte también por la presentación, me encantó. Me llega directo, yo creo que como a muchos, agotado, con tantas distintas demandas que nos exigen la vida en general, de estar en todo y también encontrar ese equilibrio entre familia y trabajo, que es cada vez más desafiante, en particular en estos tiempos. Mi pregunta en particular, tomando un poco de lo que ya ha mencionado, de saber de su opinión también sobre la importancia de la interculturalidad, sabiendo y el liderazgo, me refiero, o sea, para un líder de tener esos conocimientos también interculturales, dado que vivimos en un mundo que es tan fácil hoy en día de encontrarse con personas de distintas culturas que piensan distinto, que fueron formados en distintas latitudes, con otros conceptos, ¿cierto?, de trabajar en equipo, a donde prácticamente en algunos países esa jerarquía es mirado de distintas formas, o sea, de saber que cuentas con alguien que literalmente puede golpear la puerta y entrar, no hay tanto burocracia, no hay tanto protocolo, y lo que más vale a veces son la forma en cómo un equipo puede trabajar. Eh, ¿Qué opinas sobre eso? Y quizás también pensando también acá en Chile, a donde la, está en crecimiento de tantas personas que vienen, ¿cierto?, dentro de Latinoamérica para vivir acá y trabajar. Claramente se van a encontrar un líder o un jefe trabajando con distintas personas. Entonces mi pregunta va más hacia el tema de la interculturalidad y el liderazgo, porque hay que saber trabajar y también saber los códigos entre comillas, de distintos países.
Steve, mira, el tema de los códigos que hablas me parece muy interesante, de verdad. Y cambian con la cultura. Yo recuerdo uno de mis primeros clientes de coaching en Dinamarca, en un senior vice president de una compañía danesa, y yo llegué a hacer coaching al senior vice president, que es como Dios. Dije, esto es como ir al CEO de Telefónica, y en la cultura española el CEO de Telefónica tiene un ascensor propio, ¿verdad? Porque es como que vas a ir a conversar con los ángeles o con Dios. Y llegué a una oficina en Dinamarca y me dicen, ese es el vice president de la compañía, una compañía de 30.000 empleados. Y yo le decía, pero ¿cómo? Si es otra oficina más y la puerta está abierta y hace la cola en el casino para comer con su bandeja, igual que todos los demás. Hay un tema cultural ahí, obviamente. Es una sociedad mucho más horizontal. Y hay una distancia al poder distinta entre las diferentes culturas. En general, las culturas latinas generan mucha distancia al poder, y el que está más arriba, y yo creo que es un gran problema, el que está más arriba se supone como que está más cerca. De hecho, la palabra jerarquía significa en la etimología de la palabra más cerca de los ángeles. Entonces uno ve a alguien que lo ascienden de puesto y le cambia hasta la forma de caminar, y uno dice, ¿qué le pasó? No, es que lo nombraron jefe, resulta que ahora es como que se le infla el pecho, le cambia la forma de andar, y eso tiene mucho que ver con nuestra cultura, con nuestro marco de creencia, y obviamente esa cultura vertical no funciona muy bien con la multiculturalidad. La multiculturalidad requiere ampliar el marco, un reframing, un reenmarcar la forma que nosotros entendemos para valorar el mundo del otro, para ampliar la mirada. Yo creo que todos los que hemos vivido fuera de Chile o que hemos tenido la experiencia de alguna forma de irnos de nuestro país, sabemos que nuestro marco de creencias se quiebra, o sea, ya no es suficiente, ya no entra. Yo me fui de Chile 15 años y cuando volví me encontraba con amigos y le decía, perdona si no te conozco porque yo cambié mucho. Es que mi marco de creencias tuvo que ampliarse. El hecho de que venga hoy día tanta gente de otros países a Chile, creo que es el fenómeno al revés. Creo que nos va a abrir el marco de creencias. Yo creo que nos va a hacer algo muy bueno. Nos va a hacer más ciudadanos globales, nos va a ayudar a entender que mi forma de ver el mundo no es la verdad, es la forma en que yo la veo. Y que yo no soy mis ideas, porque mis ideas cambian. Al final tengo que encontrarme con la persona. Creo que es un enorme desafío, pero creo que la multiculturalidad nos va a permitir encontrarnos como país, nos va a generar un gran aporte. Y descubrir la riqueza del otro. O sea, yo creo que eso es parte, pero también es verdad, y también es verdad, que orquestar equipos multiculturales y multigeneracionales requiere habilidades personales mucho más sofisticadas. Sobre todo de conversación y de escucha, porque se provocan muchas malinterpretaciones en relación a la palabra. Recuerdo una amiga colombiana en España que fue a una panadería y dijo, ¿me regala un pan? Y la niña de la panadería le dijo, sí, pero no vuelva, le dijo. Porque para ellos me regala es me vende, o sea, hasta en los códigos del lenguaje cambia todo. Así que, pero yo creo que sin duda es un desafío que nos va a hacer crecer. Esa es mi mirada. No, muchas gracias, Felipe. Bueno, yo le preguntaba eso porque también, si bien mis raíces son de Latinoamérica, yo nací y viví prácticamente toda mi vida en Australia. Y pese a eso, los códigos son totalmente distintos. Y eso, por eso es interesante la reflexión, así que agradezco su comentario. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Felipe, por esa respuesta y muchas gracias a decir. Bueno, ya vamos cerrando ya con todas estas preguntas importantes. Vamos a seguir leyendo un poquito el chat. Karen nos comenta y nos dice que buenas reflexiones. También importante señalar que Sandali ha dejado nuestra encuesta de satisfacción. Por favor, todo insumo de regreso bidireccional es importante para nosotros para ir mejorando. Así que ahí dejamos también el link de nuestra encuesta de satisfacción. Hugo Proboste nos dice cuánta razón.
y ahí vamos cerrando con las preguntas en el chat. Bueno, ya estamos en el tiempo de lo pactado, ¿cierto? Nosotros dijimos que íbamos a tener una hora intensa de liderazgo, pasamos un poquito, fuimos más de 40 almas que estuvimos conectadas, agradecer a toda la comunidad de la UCSC el estar hoy día como parte preliminar de nuestra expo laboral 19, 20, 21 de octubre, y por supuesto a nuestro invitado estrella, a Felipe Bozo, por todos sus consejos, por todas sus historias que nos ha contado el día de hoy. Dejarlo invitado también a sus redes. Felipe, dejo el micrófono para que puedas despedirte de este público que nos acompañó esta mañana. No, gracias, muchas gracias a ti, Giovanni, a Steve, a Sandal y todos los que organizaron esto, a Karen, a Henry, que yo también ahí profesor, y a todos los que, por invitarme, la verdad es que es un gusto compartir con ustedes, y me encantaría que sigamos en contacto, que sigamos haciendo cosas. Feliz por mi parte. Ahí Karen, mira, Karen les compartió el libro, que te pueden escribir, por supuesto, y si quieren leer el libro Aterrizaje de Emergencia. Y pronto voy a lanzar un segundo libro que espero también poder compartirlo con ustedes. Así que eso, disponible para lo que ustedes quieran, y muy buenas las preguntas, muy rica la conversación. Así que les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Felipe, por ese abrazo. Bueno, comentarles que todo va a ser, luego sacamos fotografías durante la exposición, así que las vamos a subir a nuestras redes sociales. También Felipe va a hacer lo suyo con sus redes, y sin lugar a duda, hoy quedamos más conectados que nunca a través, ¿cierto?, de nuestras redes y la virtualidad. Un afectuoso abrazo desde Alumni, la red de exalumnos de la UCSC, cariños para todos en sus lugares de residencia, y estamos en contacto ya el 19, 20, 21 de octubre con la Expo Laboral. Muy buenos días, que estén muy bien. Gracias. Chao, Gracias gracias. a todos. Chao. Gracias por la exposición.